estado en muchos casos discutiendo con paradigmas que podríamos considerar culturalistas. Ahí va. Es decir, que reducen o que más bien le dan una primacía especial a la cultura, que no es que no sea importante, de hecho hemos visto en el curso varias veces la importancia de la cultura, sino que es tratar al menos de abandonar cierto sobredeterminamiento que se le otorga. ¿Determinismo o determinamiento? No, bueno, sobredeterminación, no sé, hay una palabra ahí que funciona. La gente que lo está mirando puede elegir la que más le guste. Va. Entonces creo que en ese sentido es uno de los puntos centrales que a mí me interesa además es no abandonar la cultura para nada. ¿Qué sería abandonar la cultura? No, justamente no es decir que no hay fenómenos culturales. No, pero ¿qué sería abandonar la cultura? Está en un proceso como de decaimiento o decadencia de lo cultural. ¿Qué sería eso? No, eso yo no tiene nada que ver. ¿Pero acabas de sugerir algo de eso, Joaquín? No, lo que estoy hablando es que no significa abandonar teóricamente la categoría cultura. Ah, entendí. En ese sentido, no implicaría, yo no creo que sea necesario eso. ¿Y cuál sería la opción? En vez de abandonar y pensar, por ejemplo, en los paradigmas radicalmente materialistas, que por ejemplo reducen todo a los fenómenos bioquímicos en el cerebro. Pero eso sería ir como una cosa media micro para entender el toro, como que no todo el mundo estaría capacitado para eso. Para mí el gran problema que tendría eso es que se perderían, están dejando de lado uno de los conceptos que para mí es más importante en general, para pensar casi cualquier sistema, pero que es muy importante en la filosofía contemporánea, pero desde hace bastante, que es el de emergencia y el de escalas, ¿no? Para mí el gran problema que aparece ahí, que es en general el gran problema de lo que se podría llamar reduccionismos, es que es importante entender que los fenómenos en distintas escalas operan de manera diferente y que no basta con explicar el fenómeno a una escala inferior para entender los fenómenos superiores. No es que los fenómenos a escalas superiores, cuando digo superiores no es por más importantes, sino porque cosas más grandes, no es que los fenómenos a escalas superiores son específicamente el resultado de la combinación discreta y lineal de los fenómenos a escala inferior, sino que efectivamente los fenómenos a escala superior tienen sus propias lógicas. Un ejemplo muy claro de eso, para pensar uno de la física, que es como súper trivial, es el de la temperatura. A la escala más chiquita la temperatura no existe. Hay cosas que se mueven. No, son partículas que se están moviendo. Hay como un neutro. No es que hay un neutro, es que el fenómeno mismo no tiene sentido, el propio concepto de temperatura. Sin embargo, cuando vamos a escalas más grandes, ese movimiento manifiesta una serie de digamos, propiedades o de funcionamientos o de lógicas que no pueden entenderse solamente entendiendo el movimiento de las partículas a una pequeña escala, sino que es necesario verlo a esa escala para entender, y ahí es cuando aparece el concepto de temperatura. Solo hay temperatura a esa escala, y sin embargo la temperatura existe y no puede ser reducida al movimiento exclusivo de los átomos, sino que puede ser explicada mediante ese movimiento. Entendí. Tiene consecuencias y tiene una operatividad, pero también tiene una propia ontología que va más allá de solamente eso. Ok, dos preguntas. ¿Esto eventualmente ayuda a eventualmente visualizar o entender al ser humano como máquina? Bueno, yo no estoy de acuerdo con la concepción del ser humano como máquina. Pero vos estás sugiriendo como que todo tiene un cierto lugar para entender hoy las cosas y eventualmente si queremos entender esas cosas, un poco uno tiene que ponerse en ese lugar. Entonces estaríamos como deviniendo un poco en ese tipo de explicación y como pergeñando una futura posible idea de eso. ¿Me explico? Estoy diciendo... Para entender lo que dicen. No, pero por eso, mirá, en realidad a mí lo que me parece, al menos a mí, me parece que... Máquina o sistema, ¿no? Capaz que bueno, son cosas distintas. Ahí está como sistema. Empezar a entender... Lo que pasa es que sistema en forma, tipo un chip, ¿me estoy diciendo? Bueno, no solamente. Sí, el concepto de sistema es un concepto bastante más amplio, bastante complejo y bastante digamos, polisémico, lo cual es un problema, obviamente. Abre muchas puertas, digamos. Pero claro, porque hay que definir a qué nos referimos como sistema. La propia teoría de sistemas es incapaz de ponerse de acuerdo consigo misma sobre qué es un sistema. Pero en gran medida lo que sí se puede pensar es, más que eso, es que entender que nosotros vivimos en ambientes o entornos o ecosistemas, según como la palabra que usa el libro que estás leyendo en el momento específico, pero vivimos en ambientes en los que hay tecnología, vivimos en ambientes en los que hay pájaros, en los que hay tierra, en los que hay soles, en los que hay de todo. Y entonces además entender que esos ambientes, o sea... ¿Las relaciones humanas son tecnología?
No, pero se basan sí en una técnica que es el habla, por ejemplo. Pero las cosas que generan, los sentimientos, No, eso no. ¿es una tecnología? Y eso no es una tecnología. Al menos no desde una definición. ¿Por qué no? Al menos no de las definiciones más o menos convencionales. Bueno, ¿y por qué podría serlo? No sé, eso decímelo vos. Que No, sos el pero yo no estoy de acuerdo con la. no estás de acuerdo, no lo puedes pensar. No estoy de acuerdo. Y yo digo porque eventualmente tienen como toda una historia que va generando como un progreso, que eventualmente genera como cargas energéticas que hacen que eso trabaje energía y esa energía deviene en calor, por así decirlo, corporal, y eso dialoga con todo un estar en el mundo y ser que va siendo medio como que perfeccionado o al revés, y va generando, y si pensamos el esqueleto como parte de un motor y la carne como eso que es el vehículo, lo que protege el motor y como toda esa cosa, hay un diálogo con eso. Me parece que estás asumiendo demasiadas cosas de que no estás demostrando. Pero también es como una idea de que es un aspecto como no es una metáfora, es como somos un vehículo. Bueno, depende de qué definamos como vehículo. Otra vez, Algo que permite mover situaciones por ejemplo, o... está la idea de pensar la Tierra como nave espacial, en la cual los humanos... Sí, no va por ahí. Espacio, ponele. Pero ahí en realidad vos lo que estás haciendo es... En realidad estás cambiando el orden de las definiciones de los términos. Pero nosotros no estamos haciendo como transformar el mundo con toda la cosa que hacemos y eventualmente con lo que hacemos a través... Bueno, volviendo a esto, ¿qué te quería hacer? Esa pregunta, me olvidé. Yo te había dicho de que dos cosas estén entrelazadas no significa que sean lo mismo. No, pero ¿cuándo hablamos de lo mismo? No, ya sé, pero justamente entonces lo que digo es que toda esa maraña de acciones humanas, tecnologías, sentimientos, aparatos, piedras, animales, todo eso está indudablemente entrelazado. No, pero yo te hablo de la entelequia esa como de entender que la sangre, la saliva, que yo mencioné que hace, es como esa cosa que va transformando, no sé, tener que se te gaste el dedo y cuando vayas a agarrar una palanca resbale un poquito más y te permite hacer el trabajo de una otra manera. Se mató. Y ese tipo de cosas. Bueno, pero eso implica justamente ese entrelazamiento. No implica que sean maquínicos esos fenómenos. Porque ¿dónde puede ser el ser humano vos entonces? Está ahí, es uno de los elementos que están entrelazados en esa maraña que es el mundo entero. Yo porque a veces leo que lo que decís vos es como que hay un mundo tecnológico que hace al mundo que vaya a saber uno qué mundo frente a lo que... Y el ser humano parece que estuviera medio perdido ahí. No, el ser humano está adentro. Pero no sentís que la prioridad que... ¿A qué? La tecnología en ese sentido es parte de ese mundo al igual que el humano. No hay un orden de importancia. Es el tema, ahí va. Para mí, al menos. Para entender el mapa, decís vos. Para otras personas hay órdenes de importancia y dicen es más importante esto, es más importante. ¿Y por qué a vos te serviría o te parece que no hay un orden de importancia? A la hora de analizar o algo, digamos. En primer lugar, porque no tengo ningún elemento para asignar cuál es el orden de importancia, en gran medida porque me parece que ese orden de importancia, cualquier asignación de orden de importancia en realidad es una hipótesis comprobable y axiomática, y me interesa menos avanzar a partir de hipótesis axiomáticas que a partir de la intuición o de la deducción. Pero todos tenemos hipótesis axiomáticas o claro, ¿de dónde partís, no? lógicos de los que partís en algún momento, pero uno puede buscar al menos que tengan un grado de intuitividad o un grado de surgir en discusiones, ¿no? Entonces en ese sentido me parece que a mí y frente a tus a prioris, ¿a dónde querías llegar? ¿Tenés como un objetivo? no, ¿Has llegado? No, me interesa hacer cosas, tengo a veces objetivos a pequeña escala, que es, por ejemplo, me gustaría presentarme un fondo y ganarlo. O pero en el caso del curso, un artículo, o en el caso del curso ahí está. Me parece que este es un tema importante y me gustaría que haya gente discutiendo en Uruguay. Hay un tema que a mí me ha pasado, bueno, el flaco este de Argentina, un poco, que dijiste que editó 2 libros. En Argentina pasa muchas cosas acá, ¿no? En Argentina es todo lo contrario, en Argentina sí. A mí me ha pasado bastante en el programa, en Conexiones, que cuando queríamos hablar de un tema y no queríamos solamente, o sea, invitábamos mucho ingeniero, pero no solamente, porque es importante la visión del ingeniero para un programa de tecnología, pero a veces es importante entender otras cosas y nos pasaba que en la edad social y humana no había nadie a quien invitar. En Argentina eso no pasaría. Creo que es valioso en eso que haya una discusión sobre estos temas, en gran medida porque
porque son temas importantes, en gran medida porque son temas que se están discutiendo en muchos lados, y creo que la Academia Uruguaya está muy por fuera de la mayoría de esas cosas, y eso nos ayuda mucho. Y en gran medida también porque me parece que está bueno que haya una contrapartida de gente con la que conversar. A mí me gusta conversar con gente que opina distinto, que tiene distintos backgrounds, que tiene esas cosas. Por eso a mí me gusta conversar también con ingenieros, me gusta conversar mucho con gente del arte, que hay algunas discusiones más. ¿Y cuál crees que es el trasfondo de tu curso? En el sentido que si tuviera que sentar algún tipo de bases de lo que hay detrás del curso, ¿cuáles serían? Para mí ¿O es un diálogo con otra gente y la historia, el devenir de la tecnología? Bueno, claramente hay más que objetivos, hay intereses personales que tienen que ver con una serie de discusiones que para mí son valiosas, que yo las encontré valiosas cuando estaba trabajando más en otros temas, más vinculados a cibercultura o ese tipo de cosas, o estudios visuales también. Veía una importancia, digo, de trabajar sobre cuestiones que estaban vinculadas a medios digitales. Veía que la digitalidad tenía una importancia en eso, entonces ahí me empecé a meter en esas discusiones. Hay un interés ahí, pero sobre todo lo que creo que en ese punto me interesa también que es una conversación que está empezada, que hay mucha gente participando en esta discusión. Cuando digo discusiones, hay gente que escribe un libro, que escribe un paper, que hace una obra de arte, que dice algo. No, estás generando trabajo de pensamiento, ya está. Tipo. Sí, bueno, no, pero por eso en ese sentido creo que podrías pensarlo de ahí, la idea de pensar en eso. ¿No? No es que tenga un objetivo pragmático, específico. Ponele, una linealidad. Las cosas pasan, ojalá lo que pase es que tengo un montón de gente que escriba artículos que dicen que yo estoy equivocado. Porque implicaría que no puedo sentarme a conversar con gente sobre cosas en las que yo creo que no estoy equivocado y ellos creen que sí. ¿Andás con público acá en Uruguay? No sé, ¿a qué te referís con público? ¿Tenés gente con la que puedes hablar de como ¿Tenés espejos? Bueno, hay gente a la que conozco y en la que tengo ciertas relaciones y con las que converso sobre ciertos temas, sí. No tanto en el ámbito académico. En la medida también porque yo al estar medio por fuera, o sea, yo estoy como medio al costado de la academia, no trabajar en ninguna institución académica, pero al mismo tiempo tener... Pero sos re. Bueno, claro. Por lo menos lo que vi acá en el curso tenés como una bajada de línea. Pero eso no necesariamente tiene que ser académico. También. O sea, lo académico tiene que ver también con lo institucional, en ese sentido. Al no trabajar en la universidad y eso, digo, como que estoy un poco medio de costado, pero al mismo tiempo por actividades profesionales, por intereses, por la gente con la que me junto. Bueno, sí, estas discusiones las tengo y lo que sí creo, y esto me parece una forrada de parte de mucha gente, que no tiene sentido pedirle currículum a nadie para discutir, en gran medida porque la gente más estúpida, las cosas más estúpidas muchas veces te las dice gente con doctorado, y las cosas más inteligentes por ahí te le dice gente que nada que ver. Y siempre lleno de cotorras. No tiene nada que ver, eso pasa. Mal. Que se calle. Pero entonces a mí me parece que, yo qué sé, sí, mucha gente con la que converso, por ahí me gustaría que haya más gente con la que converso, y me gustaría que haya más gente con la que converso en otros ámbitos también, ¿no? Bueno, capaz que eso también está generando como nicho, ¿no? Bueno, hay algo que me parece que puede generar, no solo este curso, sino generar cosas parecidas, cosas como esto, es series de intereses que después fomenten una masa crítica, ¿no? Digo, no es que en Argentina son una superpotencia de la filosofía de la tecnología, no, porque nació, porque un día vino Maradona y dijo van a hacer filosofía. No, son locos que no se mueven, no paran. Claro, hay un montón de gente que tiene una serie de preocupaciones, empezó a hablar de eso, lo vio como problema, se mezclaron con la gente que les interesaba, uno se fue a un programa a un posgrado a tal lado y dijo, che, me interesa este tema, quiero trabajar sobre este tema. Otro agarró y dijo, che, este libro no existe en español, voy a traducirlo. Otro dijo, che, me parece... En ese sentido, es verdad que... A tal lado, yo qué sé. Montevideo es re pacato. A mí, por ejemplo, me parece que estaría muy bueno, hay algunos casos, pero no hay tantos obviamente, pero me parece que estaría muy bueno que en estas discusiones participe, por ejemplo, gente de la ingeniería. Hay programadores en el curso, hay varios, algunos de ellos por ahí con formación en ingeniería y otros con formación más específica en programación en otros lados, pero
creo que suman pila, hay gente que viene del lado de la técnica, hay gente que viene del diseño, que suma pila, y también hay gente que viene de otros lados que nada que ver, ¿no? Por ahí que también creo que suman. Entonces en ese sentido creo que también eso sí me parece que es valioso, que haya la posibilidad de un diálogo que esté bueno y que sea sobre todo que no seamos entre nosotros conversando las mismas palabras siempre, que no seamos todos diciendo lo mismo, más allá de que podamos tener algo en común, pero que no sea nosotros diciendo no, qué capo que sos, qué lindo el artículo que escribiste, sino que la diga, che, estás agarrándole horrible, entendiste a Heidegger como el ojete, no, eso que dijiste de Hitler está todo mal, no sé. Y que otro capaz que te diga, callate, mentira, vos no entendés nada, ¿no? Pero bueno que después lo argumenten. Claro, seguro. Si después lo argumentan, claro que sí, y está bueno eso, y a mí me parece valioso. Igual, en este caso en particular, en el curso, salvo muy contadas excepciones, yo tengo la suerte de que en realidad yo estoy dando autores que dijeron esas cosas. Entonces si alguien le pega a alguien, le tiene que pegar a ellos, ¿no? Claro. Pero... Vos venís a ser el moderador que trae esta data. Claro, bueno. El mensajero. La noche no le pega al mensajero, la famosa frase. No, que creo que es uno de los puntos importantes y es algo que no siempre se da, que es el hecho de intentar al menos de cierta manera dar a un autor y dar al autor, no dar lo que yo pienso del autor. Perfecto, Juan, vamos a cortar por acá, creo que me queda nada. Recomendado un cómic. Un cómic, ya. Cualquiera, Watchmen, no sé. Una película, ya, rápido. Una peli cualquiera. Sí. In the Mouth of Darkness, que el otro día murió Sam Neill. Mirá, el de Carpenter. Un disco. Un disco, a ver... Opa, claro, ahí te puse el aprieto. Porque me gustan dale, queda poco. Me gustan muchos discos. Thrack de King Crimson, que lo estoy escuchando mucho. Wow, y la última, antes que termine un libro. Un libro de Stack de Benjamin Bratton. Ok, saludos, Juaco. Muchas gracias.